Emmanuel Macron, a pocos días de asumir la presidencia de la Unión Europea, señaló que hay una división profunda entre países miembros de la UE. Las tensiones suben de tono debido al incumplimiento de los valores europeos por parte de los países del este de Europa. La Unión Europea siempre se ha jactado de ser un ejemplo democrático para el resto del mundo. Siempre se ha sentido como la moral suficiente para imponer sanciones a aquellos estados que a su juicio violentan los derechos humanos y el Estado de Derecho. Pero, ¿qué sucede si dentro de las filas de la Unión Europea existen estados que incumplen con los valores pregonados por la Alianza? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Las crecientes tensiones generadas en el seno de la Unión Europea han estipulado un cisma entre el este y oeste, dándonos una idea de cómo se está gestando un choque de civilizaciones dentro de Occidente, con una parte de Europa que da la bienvenida a los que huyen de la guerra y otra que les prohíbe la entrada. Es decir, hay una Europa que argumenta que debe anteponerse la protección de los derechos humanos en esta crisis humanitaria y otra que reclama proteger las identidades nacionales y étnicas de los que consideran como una amenaza a la civilización europea. En Europa, la división entre oeste y este amenaza con convertirse en la siguiente línea de fractura del proyecto europeo. Después de que la crisis del euro dividiera el continente entre norte y sur, o acreedores y deudores. Los bandos enfrentados pueden agruparse en su mayoría con la alianza entre la Alemania de la entonces canciller Angela Merkel y la Comisión Juncker, por un lado, mientras el gobierno húngaro de Orbán, a la cabeza del grupo Visegrado, del que también forman parte la República Checa, Polonia y Eslovaquia por el otro lado. Al parecer, el tema de los migrantes solo es la punta del iceberg. En palabras del presidente francés Emmanuel Macron, las persistentes tensiones en la UE con algunos países del este no son un problema con Viktor Orbán, sino un problema mucho más profundo. A lo cual el ultranacionalista primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, arremetió contra la Unión Europea al asegurar que Bruselas trata a húngaros y polacos como si fueran sus enemigos. El viceprimer ministro del gobierno nacionalista polaco, Jarosław Kaczyński, acuerpó la postura húngara y acusó a Alemania de querer transformar la Unión Europea en un cuarto Reich federalista. Según el investigador Stefan Lenne, experto de Carnegie Europe, deduce que la crisis en la Unión Europea se centra en gran medida en Polonia y Hungría, y no abarca toda la región del este europeo. Señala además que la democracia iliberal de Hungría y el desmontaje sistemático de la democracia por parte del Estado polaco son contrarios a los valores europeos. Joe Biden no invitó a Hungría por su carente compromiso con la democracia, quedando fuera del show mediático al que denominó Cumbre de las Democracias. Polonia, por su parte, sigue los pasos de Hungría, minando la libertad de prensa y la independencia de la justicia. A eso se suma la lucha cultural contra la comunidad homosexual y la prohibición del aborto, todo esto flanqueado por un estrepitoso nacionalismo. Stefan Lenne sostiene que es ilusorio creer que desde Bruselas se pueda imponer la democracia y el Estado de Derecho, asegurando que solo se puede lograr mediante elecciones democráticas. Y es ahí donde considera que Europa debe emplear eficazmente sus instrumentos, no solo en el plano jurídico, sino también en el de las sanciones económicas.
Esa premisa abre un panorama cuestionable, ya que si la Unión Europea tiene que imponer sanciones a países que la conforman, ¿qué moral tiene el organismo europeo para sancionar a países como Rusia o China? ¿Cómo va a exigir democracia a nivel internacional si no ha ordenado su propia casa? La pugna con Polonia llegó a su punto más álgido cuando el Tribunal Constitucional polaco determinó que el derecho polaco tiene primacía sobre el de la Unión Europea, a lo que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que no podemos arriesgar ni arriesgaremos nuestros valores comunes. La Comisión actuará. Por su parte, el presidente conservador húngaro declaró que Bruselas haría bien a entender que incluso los comunistas no lograron callarnos. Somos el David que Goliat debería evitar, vociferaba el mandatario húngaro, expresando su apoyo al gobierno polaco, inmerso en un pulso con Bruselas por la independencia de la justicia polaca y la primacía del derecho europeo. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, aseguró que la iniciativa de la Comisión Europea muestra que la tendencia al desarrollo del centralismo burocrático de Bruselas lamentablemente avanza, pero hay que ponerle fin. De igual manera afirmó que Varsovia se niega a pagar multas de 1,5 millones de euros al día por no aplicar sentencias europeas. A pesar de la negativa de los estados polaco y húngaro, la Unión Europea no se ha rasgado las vestiduras en los medios de comunicación exigiendo la restitución inmediata de la democracia en los países antes mencionados. ¿Por qué el actuar de la Unión Europea no es fulminante contra Polonia y Hungría? El pasivo actuar contra los gobiernos totalitarios instaurados en Polonia y Hungría por parte de los mayores defensores y paladines de la democracia levanta una serie de dudas con la implementación del juicio de valor que impone la Unión Europea al momento de defender sus propios intereses. ¿Habrá algún motivo de fuerza mayor que obligue a la Unión Europea a ser benévolo en la imposición de medidas contra Polonia y Hungría? Hay que recordar que la Unión Europea se encuentra inmersa en una confrontación geopolítica contra el avance ruso en la región de Ucrania, situación en la cual no puede darse el lujo de ceder terreno a Putin. Polonia, como parte de los países bálticos, forma parte del muro que divide Europa de Rusia. De igual forma, Hungría es el puente directo entre Europa y Ucrania. Ambos países toman una relevancia geopolítica estratégica en la estratagema euroasiática. La importancia geopolítica de Polonia y Hungría han puesto en jaque a Bruselas, que tienen que consentir los exabruptos con tal de mantenerlos como países aliados que vigilen la frontera este de Europa. ¿Hasta qué punto soportará Bruselas este trato inmoral? ¿Permitirá que el totalitarismo se extienda a otros países bálticos? ¿Será Polonia y Hungría el principio del cáncer que termine de podrir los cimientos de la Unión Europea? La postura europea no es sencilla. Al convertirse en un satélite de Washington y como miembros de la OTAN, se han embarcado en una confrontación con Rusia que no les permite bajar la guardia, ya que han caído en la paranoia montada por la Casa Blanca que alude a una posible invasión rusa en suelo europeo. La presidencia de Macron en la Unión Europea estará determinada por la necesidad imperante de que el organismo europeo tiene que establecer cuáles son sus prioridades y buscar la resolución del conflicto con Rusia de manera independiente, fuera del alcance de Washington. Asimismo, debe replantearse la postura europea en la Alianza Atlántica y establecer nuevos parámetros de entendimiento, los cuales tienen que tener a su base un diálogo que busque poner fin a la tensión existente en la frontera ucraniana. La Unión Europea está siendo arrastrada por las políticas fracasadas de la Casa Blanca, las cuales comulgan con las visiones totalitaristas impuestas por los gobiernos de Polonia y Hungría. Macron está obligado a tomar una decisión: cambiar el rumbo europeo o chinchinear la visión totalitaria.
El predominio de las visiones totalitarias y la incapacidad de los líderes actuales de apuntalar un proyecto común europeo fuera de la influencia de la Casa Blanca explica por qué Europa no reacciona ante la crisis que afectan sus planes fundamentales. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.